este es Hey Cultura. Hoy en nuestro espacio tenemos un invitado maravilloso que agradecemos mucho, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Es el médico español Juan Valentín Fernández de la Gala. Juan Valentín tiene un rasgo extraordinario que de entrada hace muy atractivo el abordaje que ha hecho sobre la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, y es escribir desde la óptica de un médico que es experto en antropología forense. Mi apreciado Juan Valentín, qué gusto tenerte en Hey Cultura, un abrazo grande. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento y nos están viendo. No, a usted, Juan Valentín, de verdad que es muy grato, te hemos hecho un seguimiento y de verdad que no deja de sorprender cómo se puede abordar el tema médico, cómo colocarle la lupa a un tema que, bueno, para el común de la gente puede ser muy árido, muy técnico, muy científico. ¿Cómo lograste el manejo del lenguaje para que fuese más universal y no tanto de nicho su lectura, Juan Valentín? Bueno, pues José, mira, soy profesor. Quizás eso lo responde todo, en el sentido de que mi tarea consiste en intentar pues transmitir conocimientos de manera clara y lo más didáctica posible. Y lo que hice fue intentar poner en práctica esa técnica también en el libro, ¿no? Es decir, yo era perfectamente consciente de que los lectores no iban a ser necesariamente lectores especializados en medicina ni en literatura. Por tanto, es una prosa que intenta ser didáctica, hace un esfuerzo grande por ser didáctica y poder llegar pues al corazón de todos los que lo leen desde el campo en que lo estén haciendo. Bueno, Juan Valentín, Los Médicos de Macondo, que es el nombre de esta obra maravillosa que hoy estamos abordando en Cultura desde Colombia y con este gran amigo español, nace como una tesis doctoral. Ahí vuelve mi pregunta, ¿cómo nos desprendemos de la rigidez que históricamente lleva o conlleva una tesis doctoral para que se convierta en una novela atractiva? Y lo más importante, ¿cómo convencer quizás a uno de los padres de este libro, que es Jaime Abello Banfi, presidente de la Fundación Gabo? Bueno, Jaime fue muy entusiasta desde el principio. De hecho, yo incluso hasta le propuse la necesidad, a lo mejor, de aliviar de peso académico, ¿verdad?, algunos de los capítulos que eran quizás demasiado enciclopédicos, ¿no? Y él fue el primero que se negó, decía, ni se te ocurra tocarlo, está perfectamente así, ¿no? Sí es verdad que hemos eliminado en lo posible las notas a pie de página, las notas académicas, bueno, pues dejando solamente pues la referencia bibliográfica testimonial. ¿Cómo nace la idea de escribir ese sueño? ¿Dónde empieza a generarse? Que voy a escribir una tesis doctoral que después se puede convertir en libro sobre Gabriel García Márquez desde ese territorio que es la medicina, que es el suyo, mi querido médico. Pues mira, yo estaba realmente haciendo una tesis doctoral de temática absolutamente distinta. Me dedico a la antropología forense y lo que hacemos es que, bueno, pues los restos humanos que aparecen en las necrópolis romanas o fenicias de esta zona de la provincia de Cádiz, pues intentamos determinar la edad, el sexo, la estatura y la patología que tenían aquellos individuos, ¿no? Ese era mi proyecto inicial de tesis de doctorado. Pero me encontré con una dificultad grande, y es que a medida que la excavación prosperaba, pues la necrópolis crecía también y por tanto el número de individuos se incrementaba también. Llegó a ser una verdadera obsesión porque yo los acumulaba en casa de la mejor manera que podía, pero ya había ocupado el hueco debajo de la escalera, incluso alguna bañera fuera de uso, o incluso, no sé si decirlo aquí, pero bueno, pues con la confianza que nos caracteriza, ¿verdad?, en este programa de Hey Cultura, debo decir que también había algunos restos debajo de nuestra cama de matrimonio de recién casados. Llegó a haber 187 individuos, fundamentalmente de época romana, siglo I a siglo V de nuestra era, en casa. Como continuamente la información crecía y continuamente aparecían nuevos enterramientos, parecía la tesis de nunca acabar. Yo creo que ustedes le llaman a eso el cuento del gallo capón, es decir, un cuento sin final.
y repasando pues algunos libros de García Márquez que yo estaba leyendo durante mi etapa de estudiante universitario, me di cuenta de que estaban absolutamente llenos de notas al margen. Yo, siendo estudiante, pues ya como estaba asistiendo por las mañanas a las clases de la facultad, pues por la tarde, cuando me ponía a leer un poco la obra de García Márquez, que entonces me acerqué a ella por primera vez, pues me encontraba que muchas de las cosas que me explicaban por la mañana aparecían ahí. Por ejemplo, yo asistía a clases de toxicología y por la tarde me encontraba en los tiempos del cólera el relato absolutamente fidedigno y bien fundado de una intoxicación por cianuro. Y me sorprendía mucho, ¿no? Bastó indagar un poco más para darse cuenta de que la medicina era absolutamente omnipresente en toda la obra de García Márquez, y me empecé a preguntar por qué pasaba eso. Y bueno, pues hubo algunas respuestas, sí. ¿Por qué, Juan Valentín? Digamos, esa insistencia, ese énfasis, ese subrayado en la presencia médica, de médicos en la obra de García Márquez. No solamente estamos hablando de una o dos obras, siempre hay un médico. ¿Por qué ese protagonismo que de cierta forma persiguió Gabo? Bueno, yo creo que la enfermedad siempre, desde el punto de vista de la narración y de la ficción, funciona muy bien, porque nos coloca al individuo enfermo, lo coloca inmediatamente en una posición de precariedad, ¿no? Que hace que o surjan sus peores defectos, ¿no? Y se hunda en la más absoluta miseria y en la depresión, o por el contrario, surja lo mejor que hay en nosotros mismos y nos respondamos, ¿no? Y afrontemos la enfermedad con gestos casi heroicos, ¿no? Es decir, yo creo que la enfermedad coloca a los personajes en una situación especialmente interesante. Y yo creo que Gabo era perfectamente consciente de eso. Por otra parte, él, que no era experto en medicina, sí supo acudir a los profesionales médicos para que le asesorasen en estas cuestiones. Y esa fue la parte más sorprendente de mi trabajo. Darme cuenta de que, a pesar de que todos admiramos el estilo absolutamente embrujado que tiene Gabo de escribir, sin embargo, hay también otras personas detrás, entre bambalinas, ¿verdad?, entre la tramoya del teatro, que están sosteniendo la credibilidad científica de su trabajo. Yo enseguida le pregunté me encontré en París con Gonzalo García Barcha, el hijo menor del escritor, y le pregunté: Gonzalo, ¿qué médico es el que te asesoraba a tu padre? Porque ciertamente la calidad de los pasajes médicos es tan grande que necesariamente debe haber un asesor médico detrás. Y Gonzalo me desengañó y me dijo: mi padre no tenía un asesor médico, tenía todo un equipo de asesores médicos, entre los que estaban pues pediatras, psiquiatras, médicos generales, médicos forenses, reumatólogos, médicos de atención primaria, a los que daba la lata de día y de noche y llamaba a horas intempestivas para preguntarle: ¿cómo podría yo matar a esta persona, pero que me dure 3 capítulos para que, ¿no?, yo tenga la oportunidad de crear ficción con ellos? O al contrario, ¿cómo podría yo matar a este personaje, pero que sea una muerte rápida, casi que podamos enterrarlo en una nota a pie de página? Y enseguida Gonzalo tuvo una solución. Le digo: ¿tú podrías decirme quiénes eran esas personas? Y él fue de una ayuda extraordinaria, porque enseguida empezó a aparecer una lista con nombres de amigos cercanos de Gabo. Gabo tenía una enorme cantidad de amigos médicos, y pudimos poner en pie en qué punto en concreto de la ficción había intervenido cada uno de ellos. Mi tarea después pues fue perseguirlos como perro rastreador, ¿verdad?, para que ellos me contasen, bueno, pues cómo fue este encuentro, ¿no?, y cómo fue esta colaboración tan sorprendente. Juan Valentín, ¿cuál es la percepción que tiene el cuerpo médico, sobre todo el colombiano, sobre la forma en que Gabo abordaba temas eminentemente técnicos, científicos, muy médicos? El lenguaje permitía que tanto los lectores comunes y corrientes, pacientes normales, entendieran el texto, pero también la comunidad médica se sentía representada en esos análisis que él hacía a través de sus obras literarias. Bueno, la aceptación en el cuerpo médico colombiano ha sido tremendamente acogedora. Es decir, yo mismo me he sorprendido de la admiración que se tiene por Gabo en estos ambientes, ¿no? De hecho, yo estoy convencido de que Gabo ha hecho mucho con su obra por la difusión de la medicina. Es decir,
Un estudiante de medicina podría perfectamente acercarse y conocer su profesión también, no solamente en los libros de patología general, sino también a través de la obra Sin orillas del Nobel colombiano. Tan generosos han sido conmigo, José, que incluso, bueno, pues me han acogido en la Academia Nacional de Medicina de Colombia, me acogió como miembro extranjero, lo cual para mí ciertamente es un honor. Y tengo además la sensación de que el mérito no ha sido mío, sino que probablemente detrás esté el mérito de Gabo. Hay un ejemplo, tú nos vas a comentar otros a lo largo del conversatorio, que sería un estudio de caso maravilloso, no sé si ya lo es, la muerte de Santiago Nazar, el abordar el cadáver, la descripción que hace García Márquez. ¿Podría ser fácilmente un estudio de caso en una facultad de medicina, mi querido médico? Verás, tengo un pequeño problema con la audición, no sé si podemos conseguir que el volumen sea un poco más alto, puede ser, pero creo que sí, que he entendido tu pregunta. A mí lo que me sorprende de la crónica de una muerte anunciada es encontrarme cómo hay un informe de autopsia con su estructura canónica y con su jerga propia de la medicina, inserto sin costuras dentro de una novela. Yo creo que eso no se ha hecho nunca en la historia de la literatura universal. Es decir, uno puede encontrar perfectamente numerosos pasajes en numerosas novelas en donde se recrea una autopsia o se habla de una autopsia. Pienso, seguro que las personas que nos escuchan, pues a lo mejor se acuerdan de Humberto Eco, ¿no? El nombre de la puta, donde hay una autopsia muy conocida, ¿no? En tiempos medievales. Pero nunca se había introducido un informe de autopsia, un informe médico, sin costuras, dentro de una propia novela como parte del elemento narrativo. Y además hecho con una calidad extraordinaria, con cierto mamagallismo, debo decirlo también, es decir, dentro de la seriedad, ¿verdad?, de esa jerga médica, ¿no?, y de esa descripción de una situación dramática como es la muerte acuchillada de una persona. Sin embargo, hay pequeños golpes de humor que son deliciosos, ¿no?, como por ejemplo la disquisición que hay sobre el peso del cerebro, cuál debería ser el peso del cerebro, o del tamaño del hígado. Solo un forense que está acostumbrado de alguna manera a esa frialdad, ¿verdad?, en el trato con el cadáver, ¿no?, y analizar con rigor y con cierta frialdad de hielo también, pues la situación dramática que supone la muerte violenta de una persona, puede permitirse bromear en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece que es un episodio, un pasaje de la novela absolutamente delicioso, y me cuesta trabajo entender cómo Francesco Birri, que hizo la versión cinematográfica de esa novela, prescindió inexplicablemente de ese momento absolutamente seductor que podía ser la autopsia de Santiago Nazar, decidiendo incluirla en la película. Ahora que mencionan la palabra pasajes, ¿cuál de las obras de García Márquez tiene una mayor cantidad de presencia médica que te haya golpeado positivamente y que hayas decidido incluir en tu obra Los médicos de Macondo? Pues mira, la que mayor peso tiene en la medicina, porque hay un personaje protagónico al que se dedican muchas páginas y muchos párrafos para describir cómo era su apariencia física, cómo eran sus costumbres, cómo era su vida, es El amor en los tiempos del cólera, porque estoy hablando en concreto del personaje del doctor Juvenal Urbina. Intentamos, evidentemente, averiguar quién podía estar detrás de este personaje tan emblemático, ¿no? Este personaje que logra conquistar a Fermina Daza, a pesar de las serenatas de amor, ¿verdad?, de Florentino Ariza, pues finalmente Fermina acaba casándose con respetable doctor Juvenal Urbina. ¿Quién podía ser ese médico que iba siempre vestido de lino blanco, incluso en los meses de más calor? ¿Quién podía ser ese médico que iba siempre a sus consultas con un bastón, que dejaba incluso en la habitación del paciente un cierto aroma de agua de farina, ¿no?, que parecía que de por sí solo ya podía ser salutífero, ¿no?
quién era ese médico que era capaz también de, bueno, pues de tener una habilidad eufemística tan grande que hasta la diarrea más miserable era capaz de revestirla de un aire de respetabilidad, ¿no? Pues encontramos a esa persona, y esa persona es el doctor Enrique de la Vega, con el que hay multitud de coincidencias. Es un médico cartagenero al que seguro que muchas familias de Cartagena recuerdan, precisamente por su bastón, precisamente por sus trajes de lino blanco, precisamente porque era profesor de clínica general en la facultad, exactamente igual que se nos dice de Juvenal Urbino, precisamente porque se educó en París, en la Sorbona, fue alumno interno en la Salpêtrière. Es decir, la enorme cantidad de coincidencias es sorprendente. Por si eso fuera poco, quizás a mí la que más me llama la atención, porque me afecta un poco directamente, yo también tengo aficiones similares, es la afición que tenía Fermín Daza y Juvenal a mantener animales silvestres en su casa. Es decir, había guacamayas, había tortugas, había serpientes, había la descripción de esos pasajes también es deliciosa, ¿no? Y exactamente la misma costumbre tenía el doctor Enrique de la Vega. Sus pacientes conocían esa afición y muchas veces pues le obsequiaban, precisamente cuando querían hacerle un pequeño regalo, le obsequiaban con algún animal exótico. Juan Valentín, ¿cuál es la patología que más se repite en la obra de Gabo? Que uno de pronto pueda concluir, acercarse a una primera conclusión, es Gabo esta patología lo obsesionaba. ¿Existió esa posibilidad? Yo había perseguido especialmente dos patologías, que eran el asma y la diabetes. Y estaba absolutamente convencido de que Gabo tenía que haber tenido algún tipo de contacto o algún familiar en donde pudiera fijarse en cómo era la sintomatología, porque las descripciones que hace de los diagnósticos y de la clínica, tanto en los casos de diabetes como en los casos de asma, es magistral. Después supe que ni conoció a ningún diabético de cerca, ni conoció a ningún asmático de cerca, pero tuvo un consejero impagable que fue el doctor Mohamed Tebal, que fue, bueno, pues un amigo suyo muy cercano en los tiempos de París. Y él sí era experto en asma. De hecho, creó una clínica de pacientes asmáticos en la ciudad de Tlemcen, en el norte de Argelia, donde él vivía, y era experto en diabetes. De hecho, hasta su padre pues era un diabético crónico, diabetes tipo 1, en donde incluso pues en los periodos ya finales de la enfermedad pues necesitó que se le amputase una de las piernas como consecuencia de las complicaciones circulatorias que suelen ocurrir en este tipo de pacientes crónicos. Y luego, aparte de esos dos que a mí me preocuparon durante tanto tiempo, hay sobre todo una descripción magnífica de lo que suele ser la patología tropical más conocida. Es decir, las mayores referencias son picaduras de insectos, fiebres, fundamentalmente, ¿no? Y enfermedades venéreas. Probablemente sean las patologías más dominantes. Uno podría pensar, bueno, si se quiere arbitrariamente, que una patología muy recurrente podría ser la demencia, ¿no? Relacionándolo o llevándolo a ese plano del realismo mágico, ¿no, médico? Es cierto. Y fíjate que bueno, pues en 100 años de soledad aparece esa epidemia de olvido, ¿verdad? Que además está asociada con una epidemia de insomnio y olvido asociado. Eso nos llevó a un hallazgo que a mí me pareció muy brillante, ¿no? Y es que ¿quién podía estar detrás de esta idea, ¿verdad? Del insomnio asociado al olvido o a la demencia, y quién podía además proporcionar un remedio, porque es Melquíades en la narración de 100 años de soledad el que finalmente logra encontrar un remedio, una especie de líquido diáfano que él aporta, ¿verdad? Como una pócima que finalmente consigue sacar a los macondinos, a los habitantes de Macondo de su pandemia, ¿no? Leer eso, evidentemente, en los tiempos de la pandemia que acabamos de pasar del coronavirus, pues tiene todavía un significado pues muy especial, ¿no?
Bueno, pues cuando yo les hablaba de esto a un grupo de neurólogos, enseguida uno me dijo, ese señor es mi profesor, el doctor Fernández Guardiola, Augusto Fernández Guardiola, que durante toda su vida estableció conexiones entre entre el olvido y el insomnio. Es decir, demostró cómo el insomnio prolongado puede llegar a producir una pérdida importante de memoria. De hecho, todos sabemos perfectamente que una de las buenas maneras de rendir muy bien delante de un examen que nos preocupa es dormir bien la noche anterior, y en ese momento, cuando uno duerme perfectamente bien, ¿no? Uno es capaz de recordar muchas más cosas, ¿no? Lección dormida, lección aprendida, dice. Bueno, pues el doctor Fernández Guardiola dedicó toda su vida a conectar el insomnio con la demencia, y además lo hizo estudiando experimentalmente gatos. Le colocaba a los gatos unos electrodos en el cráneo y seguía su ritmo vital de sueño y vigilia, y veía un poco cómo se modificaban las líneas en el electroencefalógrafo. Así que nos encontramos con alguien que pasaba largas horas metido en el cuarto de investigación, traduciendo los gráficos que hacía el electroencefalógrafo, exactamente igual como hacía Melquiades, encerrado también en un cuarto y tratando de descifrar pues los grafemas, ¿no?, en sánscrito con los que escribía pues la historia, ¿verdad?, de la propia familia de los Buendía. Juan Valentín, hay un punto que quiero regresarme un poco y enfatizarlo y subrayarlo con usted. Es el rigor con que él aborda el tema médico, con mucha suprema seriedad. Digamos que usted me va a completar, digamos que el principal rasgo para lograr el rigor era recurrir a la fuente primaria, que eran los médicos. ¿Cuál otros rasgos tomaba Gabo para manejar ese rigor médico? Pues una de las cosas que a mí más me han sorprendido, ¿no?, aparte de ese rigor periodístico de acudir al especialista o acudir a la fuente para informarse, como hace todo buen periodista, ¿no?, es el manejo extraordinariamente bueno que hace de la terminología médica. Nosotros sabemos que si estudiamos diacrónicamente a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando la terminología que usamos los médicos, podemos perfectamente detectar cómo hay palabras que hoy ya pues, nos resultan absolutamente obsoletas, ¿no?, que son palabras que ya no se emplean, que se han caído ya de los libros de remedios, y palabras que se han caído ya de los libros de medicina porque pues, no son inespecíficas, no describen bien lo que... Entonces, Gabo conocía muy bien estas palabras. De hecho, sé por su familia que tenía varios diccionarios médicos antiguos en su biblioteca y hacía un uso magnífico de estas palabras. De hecho, con la sonoridad de otros tiempos era capaz un poco de contextualizar temporalmente la historia que nos estaba contando. Si uno analiza, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera y lo compara con El general en su laberinto, nos encontramos con una novela que está situada pues en el siglo X, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el caso de El amor en los tiempos del cólera, y en el caso del general en su laberinto a comienzos del siglo XIX. Bueno, la terminología es totalmente distinta, a pesar de que estamos prácticamente hablando del mismo siglo, comienzos del siglo, finales del siglo. Es decir, Gabo hizo un trabajo extraordinariamente riguroso que yo creo que ha pasado, la mayor parte de la gente lo ha pasado por alto. Yo confío en que este pequeño libro, ¿verdad?, pequeño por decirlo de alguna manera, porque es bien grueso, de tomos, sirva también para que los lexicógrafos médicos, los que se dedican a estudiar las palabras de la medicina, se acerquen a la obra de Gabo con otra mentalidad y sean capaces de apreciar esta verdadera acrobacia que ha hecho de intentar asociar a cada época histórica una terminología concreta. Juan Valentín nos los ha comentado, ha conocido varios de los médicos que sirvieron de apoyo, de fuente. Muchos de esos médicos con su argumentación lograron que Gabo de pronto cambiara
hiciera un giro leve de su historia y atendiera la recomendación del médico? Sin duda ninguna. Él, de hecho, incluso Juan Vicente Melo, desde México, le estaba continuamente asesorando en cuestiones de plantas medicinales y de remedios indígenas. Y ciertamente él seguía al pie de la letra sus indicaciones. Me consta también que el doctor César Sánchez Vergara, de Cartagena de Indias, le asesoró en las cuestiones que se refieren a la muerte y, bueno, pues la enfermedad y la adicción progresiva de la marquesa de Casalduero en Del amor y otros demonios. De hecho, incluso este episodio fue especialmente llamativo porque el doctor Sánchez Vergara lo llamaron, uno de sus profesores, el profesor Guillermo Valencia Abdala, lo llamó por teléfono. Hoy tengo un amigo que quiere hacerte una pequeña pregunta, a ver si pudiera, estamos cenando aquí, además cerca de tu casa, quizás puedas acercarte, compartir con nosotros la cena y hablar. Y entonces el doctor Sánchez Vergara se sorprendió mucho cuando se encontró que esa persona a la que se refería era el propio García Márquez, que estaba allí cenando con su mujer, con Mercedes Barcha, y con la esposa también del doctor Guillermo Valencia. Estuvieron hablando de cosas insustanciales hasta que entraron en materia, y entonces Guillermo le dijo, bueno, es que Gabo quería hacerte una pregunta un poco confidencial. Y entonces él notó cómo Gabo se acercaba discretamente, casi a la oreja, inclinándose sobre la mesa para que las mesas vecinas no escucharan la conversación, y le dijo, necesito matar a alguien. Y entonces el profesor César Sánchez Vergara se quedó bastante confundido, como diciendo, ¿cómo así, maestro? ¿Pero qué puedo hacer yo por eso? ¿Pero que necesita un sicario? No sé muy bien qué es lo que quiere decir. No, me refiero a en una novela, matar a alguien en una novela. Y además necesito que sea una adicción al chocolate y una adicción a la melaza, que sea progresiva, que esta persona pierda la forma física, que su atractivo se desvanezca por completo, que ya no sea atractiva para su marido y que finalmente eso le acabe produciendo la muerte. Y entonces el doctor Sánchez Vergara le prometió investigar durante la semana siguiente, bueno, pues consultar la bibliografía necesaria para poderle documentar bien esa parte, y lo hizo magníficamente bien, no cabe. Así que si alguien quiere buscar un culpable de la muerte de la marquesa de Casalduero, pues que la autoridad judicial sepa que hemos detectado al culpable y que es el doctor César Sánchez. Juan Valentín, ¿en qué pasajes de su última obra, su obra póstuma, En agosto nos vemos, o de pronto lo largo y ancho de ese maravilloso libro que cierra su vida productiva como escritor, se percibe su fragilidad en su salud? Si hay momento en que uno, o tú como médico dices, aquí Gabo se nos extravió un poco por su problema de salud. Bueno, hay repeticiones, es decir, esa obra ciertamente hubiera necesitado varias revisiones, y Gabo en ese sentido era tremendamente riguroso, o sea que ese libro salió quizás anticipadamente, y yo lo agradezco que haya salido anticipadamente, porque todos aquellos que estamos enamorados, ¿verdad?, de la forma de escribir de Gabo, tenemos una curiosidad extraordinaria por saber de qué iba eso de En agosto nos vemos, ¿no? Y que podernos asomar a un libro que todavía no está terminado. Así me parece que puede ser también una forma extraordinaria hasta de aprender y de conocer mejor la propia técnica embrujada de Gabo, ¿no? Acercarse a un libro que está a medio hacer para ver cómo lo cocina, ¿no? Así que para mí ha sido muy aleccionador en ese sentido. Y tiene, a pesar de ello, yo he encontrado pasajes sublimes. Por ejemplo, me parece un hallazgo que está muy bien resuelto, es cómo la luz que entra por la habitación del hotel donde está Ana Magdalena Bach cambia de acuerdo con el estado de ánimo en el que ella se encuentra. Me parece que esto está trabado, es decir, lo que sucede fuera de la ventana y la luz que entra desde fuera, y lo que sucede en el interior de esa persona, en su interior, el mundo exterior y el mundo interior, está trabado también de una forma absolutamente magistral. Es la parte de esa novela en donde yo veo
brotar la originalidad, ¿no? Y la genialidad de Gabriel García Márquez. Juan Valentín, ¿hay pasajes donde ocurra lo contrario, donde digas o concluyas, este no es Gabo? No recuerdo en este momento, pero sí es verdad que hay repeticiones innecesarias. Es decir, hay a lo mejor unas descripciones o algunos comentarios que se repiten y que probablemente eso no hubiera soportado una segunda revisión. Es decir, el propio Gabo, si hubiera estado en condiciones, ciertamente lo hubiera eliminado porque es como muy llamativo, es muy notorio, ciertamente. Pero no lo atribuyo a su capacidad, sino más bien quizás al hecho de haber dejado inconclusa una obra, ¿no? Juan Valentín, ¿tuviste la oportunidad de compartirle, de hablar con Gabo en alguna ocasión sobre este tema, sobre este libro? No, lamentablemente, y bien que me hubiera gustado, pero he tenido la enorme suerte de estar muy cerca y de tener la amistad y el afecto de personas de su familia y de personas que estuvieron muy cerca de él. Y en concreto, bueno, pues no tengo más remedio que acordarme sobre todo de Jaime García Márquez, uno de sus hermanos menores, ¿no? Que incluso hasta me acompañó por Cartagena, ¿no? Y me enseñó un poco lo que sería el itinerario afectivo de Gabo por Cartagena. Y sobre todo lo que siempre recordaré es que me contó que estando en Sucre, que es la ciudad donde sucede, la localidad donde sucede la crónica de una muerte anunciada, él me contó un episodio que no aparece en la novela. Y es que unos niños, ya cuando Santiago Nazar, Cayetano Gentile, ¿no? Que es el verdadero nombre en la realidad de Santiago, estaba ya en el ataúd y la familia estaba velando su cuerpo, pues unos niños encontraron unos de sus dedos en la calle, en la plaza. Esto es habitual en las personas que sufren un ataque por arma blanca. Nuestra tendencia suele ser intentar frenar el filo afilado del arma, ¿verdad?, para evitar que nos alcance el cuerpo, ¿no? Y entonces, en ese gesto de apartar el filo del arma, se producen con frecuencia numerosos cortes en los dedos. Y a veces son cortes reiterados, y no es extraño que haya amputación de algún dedo. Y en este caso ocurrió algo así. Cuando los niños se presentaron con el dedo y se lo entregaron a la familia, pues la familia se desconcertó bastante, porque no sabían muy bien qué hacer con ese dedo ensangrentado. Y entonces, pues sabían que debían colocarlo en el ataúd, pero no sabían muy bien dónde. Entonces alguien más decidido le abrió la camisa blanca a Santiago Nazar y le colocó el dedo dentro, con lo cual el bolsillo se manchó de sangre. Me contaba Jaime que cuando su hermano se enteró de esta anécdota, que él había olvidado comentársela, pues se tiraba de los pelos porque decía, ay, yo esto tenía que haberlo incluido en la novela, porque podía ser un efecto de un dramatismo extraordinario. Y bueno, si lo hubiera sabido, lo hubiera incluido en la novela. Así que hemos conseguido saber incluso hasta aquel pasaje que debería haber estado en la novela, pero que no está. Bueno, esto ha sido quizás una de las partes más bonitas de mi trabajo. A pesar de que me ha llevado 7 años, José, pues yo no he tenido en ningún momento el deseo de que esto acabara. Es decir, yo quería que aquello continuara, ¿no? Al igual que aquellos restos romanos que continuamente acudían a casa, ¿no?, y nos bloqueaban los pasillos, eran una verdadera pesadilla, y yo quería que acabaran cuanto antes. No así me ocurrió con la tesis de García Márquez, ¿no? Porque yo tenía la sensación de que los personajes de la novela me llamaban por teléfono para contarme cosas que no estaban en la novela. Es lo que he intentado transmitirte cuando te he hablado, por ejemplo, de Gonzalo García Barcha, que me revelaba lo que había detrás, ¿verdad?, de los asesores médicos, o cuando te he contado lo de Jaime García Márquez, en donde pues me contaba el incidente del dedo de Santiago Nazar. Bueno, hay una característica, Juan Valentín, que queremos resaltar. Le hemos hablado mucho, pero hablando de García Márquez, el rigor de Gabo. Pero vamos a cambiar un poquito la ubicación del tema. Queremos ponderar el rigor suyo, porque ya lo dijiste, fueron, ¿qué?, 7 años.
7 años. ¿A dónde te llevó esa investigación? Porque 7 años para escribir, es un libro voluminoso, maravilloso, pero debió ser un trabajo de campo bastante intenso y extenso, médico. Claro, hubo que rastrear a muchos personajes. Por ejemplo, hubo que rastrear al doctor Barbosa, Antonio José Barbosa Arroyuelo, que es el primer médico titulado que tuvo Aracataca, ¿no? Y que es, de alguna manera, el que está presente en la hojarasca, el médico francés de la hojarasca que se ahorca al final de su vida pues con las cabullas de su propia hamaca. Y es un médico que está tan bien construido el personaje que volverá a aparecer por 2 veces más en 100 años de soledad también, ¿no? Entonces saltará de la hojarasca a la otra novela 100 años de soledad. Hubo que perseguir también al que fue el médico Octavio Giraldo, que aparece en El coronel no tiene quien le escriba y en La mala hora. Este nos costó bastante, pero finalmente descubrimos que el doctor Octavio Giraldo, detrás de él está un gran amigo de Gabo que conoció en París y que era un médico argelino, el doctor Mohamed Tebal. Intentar perseguir al doctor Tebal por todos los caminos de Argelia, ¿verdad? Y finalmente conocer a su hijo Farouk, que nos pasó pues toda la información biográfica de Tebal, y nosotros por nuestra parte también le ofrecimos una información que la familia Tebal desconocía, que es el doctor Tebal fue durante mucho tiempo motivo de persecución por parte de la gendarmería, de la policía secreta francesa en tiempos de la independencia argelina. Él estaba implicado en el proceso de independencia argelina, era uno de los lugartenientes de los líderes independentistas de Argelia, y entonces la policía le hacía un seguimiento muy, muy estrecho. Como todo ese material ya está desclasificado, pues yo tuve la osadía de pedirle a la gendarmería de Saint-Germain-des-Prés, París, si tenían algún tipo de documentación sobre él, y me dijeron, pues está además disponible para los investigadores, así que me hicieron llegar por correo todo un paquete con toda la información que la policía secreta ha ido anotando sistemáticamente en las persecuciones diarias que hacía de este líder, ¿no? Que sale del hotel acompañado de 2 personas, le llegan cartas al hotel, dice que es médico pero no sabemos dónde tiene la consulta, ¿no? Parece ser que atiende a los heridos, ¿no? En un hospital de Gaulle en Casablanca. En fin, toda esa pesquisa que la familia desconocía por completo y que para ellos también fue un regalo extraordinario. Así que nos hicimos regalos mutuamente. Juan Valentín, que ahora en noviembre se estrena el primer capítulo de 100 años de soledad, la producción de Netflix. ¿Qué espera usted y la comunidad médica en cuanto a participación de la imagen de los médicos dentro de la obra 100 años de soledad? El proceso, ¿no? Sé que me pidieron en cierta ocasión, me pidieron si podía estar disponible para ser asesor en estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto me ofrecí, pero debo decir que nadie me ha consultado hasta el momento, nadie me ha consultado en nada al respecto, ¿no? Sí debo decir, José, que tengo mis miedos personales, es decir, soy un lector de Gabo, como otros muchos que seguro que nos escuchan, ¿verdad? Y que tengo el miedo de que cuando yo vea en las imágenes a Macondo, ¿no? Y esa aldea de casa de barro y caña brava, ¿no? O vea los huevos prehistóricos en el río, ¿no? O vea al coronel Aureliano Buendía, tengo el temor de que a lo mejor no coincide con la imagen mental que yo me había hecho de ellos, ¿no? Pero yo creo que será siempre una buena forma de que las nuevas generaciones se acerquen a la obra inmortal de Gabriel García Márquez. Muchas veces el cine y la literatura no son enemigos, sino todo lo contrario, es un puente, ¿no?, que conecta 2 formas artísticas absolutamente seductoras, ¿no?, como pueden ser el buen cine y la buena literatura. Y tengo la sensación de que la serie de Netflix va a ser buen cine llevado a las pantallas. Juan Valentín, dentro de unos minutos le vamos a pedir un favor, nos comparta la lectura de 1 o 2 párrafos de su obra. Dentro de unos minuticos regresamos con usted, ¿le parece?
mucha rueda en Palmira y con una cobertura en 7 comunas genera un servicio cómodo, eficiente y seguro. Palmibus, amigable con el medio ambiente y con el bolsillo de los palmiranos. Recuerda acceder gratis a la tarjeta inteligente para que obtengas el subsidio que brinda el municipio. Palmibus, una estrategia con el sello de la Alcaldía de Palmira. Víctor Ramos, alcalde. Son amor y pam pam, amor y quema. Vive la gran fiesta nacional de la agricultura. Ven y disfruta de la 48ª Fiesta Nacional de la Agricultura. La cita es del 14 al 19 de agosto en Palmira. No te la puedes perder. Los esperamos. Aquí es donde yo nací, aquí es donde me crié. Para allá hoy. Aquí es donde yo nací, aquí es donde me crié. Hoy estamos celebrando. Qué linda que es mi tierra, yo quiero que tú le cantes. La Q Digital presenta ¡Hey, Cultura! Con José López Ebrat para pensar en voz alta, conversar en mayúscula, esculpir el camino, trazar el ahora, cantar la vida, danzar los sueños, actuar para crecer. ¡Hey, Cultura! Soy José López Ebrat y estamos en Hey Cultura hoy con un invitado maravilloso que realmente son autores de esos libros que uno recomienda desde el tic-tac del corazón porque son necesarios, indispensables. Y él es un vendedor apasionado de esta investigación que hoy podemos tener y son los médicos de Macondo. Pero el médico Juan Valentín Fernández de la Gala Español nos va a adelantar algo de su libro, nos va a leer de pronto un par de párrafos. Juan Valentín. Bueno, la verdad es que en los minutos en que ha durado la publicidad he estado intentando ir a algún párrafo, algún pasaje que fuera especialmente significativo. No sé si lo he conseguido, pero aquí hay algo que me parece que puede estar a lo mejor interesante. Y es, siempre se había dicho que Borges era capaz de leer la Divina Comedia de 5 maneras distintas, es decir, interpretándola a 5 niveles de profundidad diferentes. Algo parecido se puede hacer con El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Fíjense, yo señalo en el libro 3 posibles lecturas de esta novela. Dice, El coronel no tiene quien le escriba, marca un paso extraordinario en la solvencia literaria de García Márquez. Obra de gran complejidad simbólica, en ella coexisten al menos 3 niveles de significación. El primero de ellos sería el nivel ficcional. Es el de la propia historia que se narra en la novela. El coronel y su esposa pasan serios apuros económicos mientras crían un gallo de pelea y esperan noticias sobre la pensión para excombatientes que se pactó en el Tratado de Neerlandia. Pero hay también un nivel histórico, porque es la crónica simbólica de un periodo político colombiano de gran agitación, conocido como la violencia, entre 1948 y 1958, que fue caracterizado por terribles represalias y contrarrepresalias que siguieron al asesinato en Bogotá del líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. La violencia contenida y alimentada por todos está bien simbolizada en el gallo y en la esperanza que todos han puesto en su victoria. Ante la inoperancia de la acción gubernamental, simbolizada en la pensión prometida que nunca llega, la lucha clandestina, es decir, la opción del gallo, es la que finalmente se impone como esperanza de que las cosas puedan cambiar. No obstante, queda claro el papel conciliador del coronel, que consume todos los recursos administrativos y acude cada viernes a la oficina de correos buscando recibir lo que cree justo. Así pues, vemos al coronel atando el gallo o sacándolo de la gallera como un modo de contener la agresiva indignación que los sacude a todos.
Y por último, habría una tercera dimensión que podemos descubrir, que sería el nivel autobiográfico. Y es la crónica vivencial de la difícil situación que vivió el propio Gabriel García Márquez en París en 1956, el mismo año en el que transcurre la novela. El general Rojas Pinilla había clausurado el diario bogotano El Espectador, del que Gabo era corresponsal, y el escritor deja de recibir sus honorarios como periodista. Gabo decide, sin embargo, vender su billete de regreso a Colombia y permanecer en París. Comparte esos meses, vivienda, penalidades y afectos con la actriz española Tacha Quintana, que representa bien el carácter pragmático y resolutivo de la esposa del coronel. Por esa razón, por aquel entonces, los amigos llamaban a Tacha la coronela o la generala, como una broma con más de un sentido. Inician así ambos un periodo económicamente muy difícil en el que Gabo debe recurrir a la generosidad de los amigos, a cantar canciones mexicanas en los cafetines del barrio latino o a la recogida y reventa de vidrio y cartón. Incluso en alguna ocasión recuerda haber registrado en la basura que unos amigos le encargaron tirar al contenedor y haber comido de allí lo que consideró todavía aprovechable. Bien, 3 niveles, por tanto, el biográfico, el histórico, ¿verdad?, y el ficcional, que coexisten en una misma novela, como invitación para que los lectores sean capaces de bucear, porque parece ser que la obra de Gabo, por ser un clásico, puede leerse en distintos planos. José, creo que no te oigo bien. Me parece que algún problema hay con el sonido, porque no consigo escucharte. ¿Me escuchas? A ver, ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Queremos agradecer tu participación en Cultura y despedirte con una anotación muy puntual. Definitivamente muy grato en reconfirmar esa relación de Gabo con España. Recuerda que la que más hemos trabajado, sobre todo en Cultura, es con Barcelona. Y hoy lo reiteramos contigo, otro español que está en el corazón de Gabo desde una versión maravillosa que es la influencia médica en la obra de García Márquez a través de su libro Los médicos de Macondo. Mi apreciado Juan Valentín, ¿dónde y cómo podemos conseguir tu libro? Bueno, en este momento la mejor forma de conseguirlo es a través de la Fundación Gabo. Es decir, se puede conseguir online y ellos se ocupan de enviar el libro a donde sea preciso. Sé que en breve también estará disponible en algunas de las librerías de la cadena de la Librería Nacional y en el Fondo de Cultura Económica. Pero de momento, en estos instantes, es la Fundación Gabo la que tiene un poco pues la primicia en la distribución. Juan Valentín, muchas gracias. Un abrazo inmenso desde el corazón de la cultura. En esta prolongación de Colombia, que es Cádiz, un abrazo también para todos los que nos escuchan. Gracias al médico Juan Valentín Fernández Lagala, él es el autor de Los médicos del Macondo, hoy ha estado acompañándonos en Cultura. Y para todos ustedes un abrazo inmenso y muchas gracias. Palmibus Rueda en Palmira y con una cobertura en 7 comunas genera un servicio cómodo, eficiente y seguro. Palmibus, amigable con el medio ambiente y con el bolsillo de los palmiranos. Recuerda acceder gratis a la tarjeta inteligente para que obtengas el subsidio que brinda el municipio. Palmibus, una estrategia con el sello de la Alcaldía de Palmira. Víctor Ramos, alcalde. Son amor y pam pam, amor y quema. Vive la gran fiesta nacional de la agricultura.
Ven y disfruta de la 48ª Fiesta Nacional de la Agricultura. La cita es del 14 al 19 de agosto en Palmira. No te la puedes perder. Los esperamos. Aquí es donde yo nací, aquí es donde me crié. Hoy es Para allá voy. aquí es donde yo nací, aquí es donde me crié. Hoy estamos celebrando. Qué linda que es mi tierra, yo quiero que tú le cantes.